El agua empezó a subir justo después de su demolición. Nunca imaginé que vería a extraños destrozando la presa que mi familia construyó con sus propias manos. Y mucho menos que el operador del 112 me dijera que era solo un asunto de comunidad de propietarios, mientras la piedra se agrietaba. Pero en el instante en que el agua se liberó y se precipitó hacia sus calles, todo lo que habían ocultado salió a la superficie. Quédate conmigo. Porque la verdad detrás de aquella inundación es más salvaje que el agua misma. Los motores ya rugían cuando coroné la cresta. Al principio pensé que era alguien trabajando en la carretera comarcal. Quizá un camión de grava o un equipo madrugador. Pero el sonido rebotaba mal. Demasiado cerca. Demasiado deliberado. Rodando sobre la tierra helada de mi finca en los Pirineos aragoneses como un disparo de advertencia. Pisé el acelerador del todoterreno. Las ruedas patinando en las piedras sueltas mientras bajaba hacia el embalse. Cuando los pinos se abrieron y apareció la línea del agua, sentí que el pecho se me cerraba. Allí, al pie de la presa de piedra de 95 años de mi familia, había una fila de contratistas con chalecos naranjas golpeando con martillos neumáticos la cara de caliza. Y supervisándolos. Brazos cruzados como si inspeccionara una nueva terraza. Estaba Beatriz Soler, presidenta de la comunidad de propietarios de la urbanización Valle Luminoso. Una mujer que no tenía absolutamente nada que hacer cerca de mi embalse. Y mucho menos de mi presa. Salté del coche antes de que se detuviera del todo. Mi voz cortó el eco de las máquinas. «Apagad eso ahora mismo». Beatriz se volvió despacio. Con esa sonrisa artificial y brillante que reservaba para los folletos inmobiliarios y las disculpas falsas. «Buenos días, Alejandro. Te has levantado temprano. Solo estamos solucionando un riesgo para la seguridad». La miré fijamente. Luego a los contratistas, que seguían taladrando como si la obra de ingeniería de toda mi vida fuera un simple bordillo. ¿Riesgo para la seguridad? Esto no es vuestra finca. La presa está en mi propiedad privada. No tenéis ninguna autoridad aquí. Te equivocas, respondió ella con calma, sacudiéndose el polvo de piedra de la manga. Tu estructura, señaló la presa como si le ofendiera, ha sido identificada como amenaza para el valor de las propiedades de la comunidad. La Junta votó tomar medidas correctivas. Apreté la mandíbula. Mi finca no pertenece a vuestra comunidad. El agua no respeta límites, dijo ella. Voz ligera pero afilada en los bordes. Y las normativas de seguridad tampoco. Una losa de caliza se agrietó bajo uno de los martillos. El sonido rebotó contra las paredes del valle como un tiro. Un hilo de agua empezó a abrirse paso, derramándose por la cara en un chorro fino que aceleraba. El aliviadero no estaba diseñado para soportar presión en ese punto. Ya comenzaba a ceder. Di un paso más cerca, luchando por mantener la voz serena. Apagad las máquinas. Estáis comprometiendo la estructura. Vais a provocar una brecha. La expresión de Beatriz no cambió. Alejandro. Sé razonable. Esta antiguaya tuya no cumple las normas modernas. Le estamos haciendo un favor al vecindario. ¿El vecindario? Eso era el colmo. La urbanización Valle Luminoso estaba casi 1 kilómetro valle abajo. Excavada en el fondo donde los promotores habían vertido hormigón mucho antes de comprobar por qué aquella zona llevaba un siglo vacía. La razón era sencilla: zona inundable. Mi bisabuelo construyó esta presa para que los deshielos primaverales no borraran toda la cuenca. ¿Otra grieta? Un chorro de agua saltó.
empapando las botas de uno de los contratistas. Él retrocedió de un salto, por fin el pánico se extendió entre el equipo. Beatriz. Sin embargo, ni se movió. Señores. Sigan con el horario. ¿Horario? Me interpuse entre ella y la presa. Dime quién autorizó esto. La comunidad, contestó ella con suavidad. Y como tu embalse linda con nuestra urbanización. Cae bajo supervisión ambiental compartida. Eso es mentira y lo sabes, dije. Enséñame el documento. Enséñame cualquier cosa que diga que tenéis derecho a tocar mi propiedad. Ella levantó un paquete grapado como un mago revelando un truco. Todo está aquí, avisos de infracción. Tasas de gestión del agua. Clasificación de riesgo. Por supuesto. Tendrás que liquidar las cuotas. Las páginas llevaban el sello de la Comunidad de Propietarios de Valle Luminoso. Nada más. Ni firma del ayuntamiento. Ni de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ni siquiera un plano topográfico. Solo autoridad inventada impresa con descaro. Sentí que el calor me subía por el cuello. Beatriz. Estáis allanando y vandalizando una infraestructura hidráulica protegida. Su sonrisa regresó. Si de verdad lo crees. Alejandro. Llama a alguien. Llamé. Marqué al 112. Pero el operador solo lo registró como queja civil. Nadie venía lo bastante rápido para cambiar nada. Detrás de nosotros. Una sección de piedra gruñó bajo la tensión. El hilo fino se ensanchó en un chorro del tamaño de un puño. Más agua se derramaba, convirtiendo la tierra en barro. Los contratistas por fin retrocedieron cuando aparecieron las primeras señales de verdadero peligro: pérdida rápida de presión, flujo irregular, piedras de borde inestables. Yo reconocía cada señal. Beatriz no. Se cruzó de brazos con más fuerza. No exageres. Es solo una pequeña fuga. Las pequeñas fugas se convierten en fallos, dije. Y los fallos en inundaciones. Ella puso los ojos en blanco como si yo exagerara. Las máquinas callaron cuando el capataz por fin dio la orden de parar. Demasiado tarde para reparar el daño que ya habían abierto en el aliviadero. El polvo se posó como una cortina brumosa sobre la piedra. El sonido del agua corriendo se hizo un poco más fuerte. Tragué saliva. Mi presa. La presa de mi familia. Acababa de recibir un golpe. No estaba construida para soportar sin refuerzos. Y ella lo había hecho con una sonrisa. Beatriz se volvió para marcharse. ¿Satisfecha? Recibirás la factura de los trabajos y las citaciones. Espera todo para el lunes. No contesté. Solo miré la fractura que se ensanchaba. Escuchando cómo el agua empujaba por un lugar que nunca debió tocar. Algo más profundo que la rabia me vació el pecho. Algo parecido a la impotencia. Algo parecido a saber que aquello no había sido un accidente. Cuando Beatriz subió a su todoterreno. Se detuvo. Voz casi juguetona. La próxima vez. Alejandro. Prueba a colaborar. No querríamos que la situación empeorase. Su motor zumbó. La grava crujió bajo los neumáticos mientras se alejaba. Yo me quedé junto a la presa, viendo cómo el aliviadero comprometido empezaba a palpitar con mayor caudal. ¿Por qué la comunidad había estado tan empeñada en destruir algo que nunca les perteneció? ¿Y qué era exactamente lo que intentaban poner en sus manos?
Esas preguntas se me clavaron en el estómago como piedras de río mientras conducía directo a la oficina de la comunidad. Un edificio grande de madera que parecía sacado de una estación de esquí. No de una asociación de vecinos. El todoterreno de Beatriz estaba aparcado delante. Todavía cubierto de polvo de caliza de mi presa. Ella sabía que iría. Quería que fuera. Entré sin llamar. Ella me esperaba detrás del mostrador de recepción, sosteniendo un paquete grueso como si hubiera ensayado el momento. Alejandro. Perfecto. Me ahorras el viaje. Me entregó el fajo de documentos. Solo el peso ya me dijo que algo iba mal. Las infracciones de comunidad rara vez superaban unas pocas hojas grapadas. Este paquete tenía casi 2 centímetros de grosor. Lleno de planos. Citaciones y formularios. ¿Qué es esto?, pregunté. Beatriz inclinó la cabeza. Tus cuotas. La orden de cumplimiento y las tasas por los trabajos correctivos que empezamos esta mañana. Pasé las páginas y la sangre se me fue de la cara. La primera hoja llevaba el título Contrato de Servicios de Gestión del Agua de la Comunidad de Valle Luminoso. Un contrato que yo nunca había visto. Firmado ni aceptado. Las siguientes incluían facturas, 12.000 euros en cuotas impagadas de gestión comunitaria del agua. Otra página amenazaba con 500 euros diarios de multa hasta que se eliminara la estructura no autorizada. Y entonces lo vi, un plano de límites coloreado que mostraba mi embalse dentro de la jurisdicción de la comunidad. Esto es falso, dije, levantando el plano entre nosotros. Mi escritura predates a vuestra urbanización en 70 años. Actualizaciones catastrales, respondió ella con ligereza. Cartografiadas el trimestre pasado. Deberías estar al día con las normativas de uso del suelo. Sentí que algo dentro de mí se retorcía. Beatriz. Has falsificado este plano. Su expresión no cambió. Yo no he falsificado nada. Nuestro equipo jurídico preparó los documentos. Si los impugnas, tendrás que presentar recurso. Puede tardar meses. Meses. La presa ya estaba dañada. El deshielo se acercaba. Ella sabía exactamente lo que hacía. Saqué el móvil y llamé a mi abogada. Elena. Es urgente. Están diciendo que mi finca está dentro de la comunidad. Su voz se afiló. Tráeme todo. No firmes nada. No reconozcas nada. Y Alejandro. No discutas con ellos. Todavía no. Colgué. Beatriz levantó una ceja. ¿Tu abogada? Interesante. La mayoría de los residentes simplemente cumplen. Yo no soy residente vuestro. Por ahora, dijo ella. Pero cuando expire el plazo de cumplimiento, la comunidad podrá considerar medidas correctivas para resolver conflictos de uso del suelo. La miré fijamente. ¿Qué tipo de medidas correctivas? Ella sonrió sin calor. Las que sean necesarias para proteger los intereses de la comunidad. Aquellas palabras dolieron más que los martillos neumáticos. Esto no iba de seguridad ni de estética. Iba de presión. De empujarme a vender. Mi finca estaba entre la urbanización y la cresta que los promotores llevaban años codiciando. Había oído rumores de planes de expansión, chalés de lujo, campo de golf privado, un embalse artificial. Mi lago era la pieza que faltaba. Salí antes de decir algo que no pudiera retirar. 30 minutos después estaba en el despacho de Elena Mendoza con el paquete extendido sobre su mesa.
Ella revisó cada página, frunciendo el ceño de esa forma que anunciaba que había encontrado algo que podía usar en los tribunales. Alejandro, dijo por fin. Este plano contradice 5 décadas de registros catastrales de la Diputación. No actualizaron nada. Inventaron un solape de límites. O sea, ¿ahora pueden repartir planos falsos sin más? No, dijo ella con firmeza. Pero esperan que tú no sepas la diferencia. Pasó a la notificación de infracción. Y este contrato ni siquiera cita un número de distrito hidráulico. Se basa en los estatutos de la comunidad para estanques de retención. No para presas. Y mira, señaló el bloque de firmas. ¿Dónde debería estar tu nombre? Alguien escribió según acuerdo verbal. Sentí que el calor me subía a la cara. Han falsificado consentimiento verbal. Han fabricado jurisdicción, corrigió ella. Esto no es papeleo descuidado. Es intencionado. Abrió un cajón y sacó el plano real de la Diputación. Mostraba mi finca claramente fuera de los límites de la comunidad. Están intentando crear autoridad sobre el papel donde no existe. Eso solo significa una cosa. Alguien quiere tu propiedad lo bastante como para jugársela con falsificaciones. Marcos Hidalgo, dije. El promotor. Elena ni siquiera parpadeó. Ya he tratado con él antes. Empuja límites hasta que alguien empuja más fuerte. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de la situación como hormigón húmedo. ¿Cuál es el plan? Primero, documentamos todo, dijo ella. Revisando el plano falso. Las notificaciones fabricadas. El supuesto contrato. Segundo, presentamos impugnación formal ante el registro de la propiedad. Tercero, su voz se endureció. Averiguamos hasta dónde llega esta conspiración. Si falsificaron esto. Hay más. ¿Y la presa? Recibió daño real esta mañana. Su mandíbula se tensó. Entonces tenemos que pararlos antes de que hagan algo peor. Pero Alejandro. Esto ya es más grande que una disputa de límites. Es un intento de expropiación encubierta. Las palabras me golpearon en el pecho. Expropiación. Mi finca no era solo propiedad. Era el único lugar que todavía sentía mío. Recogí los documentos. Pero antes de irme Elena añadió una última advertencia. Alejandro. Sea lo que planean. No han terminado. Prepárate. De vuelta en la finca extendí el paquete sobre la mesa de la cocina bajo mejor luz. Las manos no me temblaban. Pero querían hacerlo. El plano falsificado. Las infracciones inventadas. Las cuotas absurdas. Era una estrategia. Un ataque coordinado diseñado para abrumarme. Confundirme. Empujarme a rendirme. El rumor lejano de la presa entraba por la ventana mientras el agua seguía corriendo sobre el aliviadero dañado. Un recordatorio de lo lejos que había llegado aquello. Pasé la última página y vi algo que no había notado antes: iniciar cumplimiento o corrección en 72 horas. 72 horas antes de que tomaran medidas. Fuera lo que fuese. Tenía cuenta atrás. Y a mí se me acababa el tiempo para entender por qué tenían tanta prisa por poner las manos sobre mi tierra o qué planeaban hacer una vez controlaran mi agua. A la mañana siguiente la respuesta empezó a tomar forma. Oficial y con logos de la Diputación. Un todoterreno blanco entró en mi finca sin llamar siquiera. 2 hombres bajaron. Carpetas en mano.
Botas de seguridad demasiado limpias para trabajo de campo. Uno llevaba placa de la Diputación. El otro un chaleco de cumplimiento de infraestructuras. Ninguno se presentó. ¿Es usted Alejandro Vargas?, preguntó el más alto. Así es, dije. Y están allanando a menos que me digan quién les envía. Respondemos a un informe de riesgo estructural, dijo el más bajo. Ya caminando hacia la presa como si fuera suya. Recibido de la comunidad de Valle Luminoso. Apreté la mandíbula. Ellos no tienen jurisdicción sobre esta propiedad. Jurisdicción disputada, corrigió el alto. Nuestro papeleo muestra supervisión compartida. Supervisión compartida. La misma frase que había usado Beatriz. Su guión era consistente. Antes de que pudiera detenerlos. Pisaron el borde de la presa. No midieron ángulos. No inspeccionaron juntas. No revisaron líneas de tensión ni datos históricos de carga. Solo dieron golpecitos con un destornillador. Escucharon un tono sordo y anotaron algo. Se dan cuenta de que eso no es una evaluación estructural válida, dije. El alto se encogió de hombros. Solo necesitamos lo suficiente para determinar riesgo preliminar. ¿Riesgo preliminar basado en qué? ¿Quejas de la comunidad? Sonrió ligeramente. A veces eso basta para activar revisión prioritaria. Ahí estaba. La verdad asomando. Esto no era ingeniería. Era presión política envuelta en procedimiento falso. El inspector bajo señaló la grieta que se ensanchaba donde el agua palpitaba a través de la caliza. Descarga de agua no uniforme. Patrones de erosión incompatibles con un aliviadero estable. Eso pasó porque vuestros amigos martillearon la cara ayer, repliqué. No reconoció el comentario. Recomendamos escalar a aprobación de demolición de emergencia. Di un paso adelante. Antes de terminar. Un vehículo de la Guardia Civil entró por mi camino de acceso. El alivio me duró medio segundo hasta que reconocí la cara del capitán Roberto Morales. No era urgencia. Era resignación. Bajó despacio. Buenos días. Alejandro. ¿Tú enviaste a estos tipos? No, dijo en voz baja. Ellos nos llamaron para supervisar. El inspector alto le entregó un formulario a Morales. Estamos presentando notificación de riesgo de emergencia pendiente de revisión. La Diputación podría autorizar la retirada forzosa de la estructura. Me reí una vez. No de humor. Solo incredulidad. Esta presa es legal. Registrada y anterior a todas las casas de Valle Luminoso. Mi escritura es blindada. Morales suspiró. Lo sé. Pero la comunidad está presionando fuerte a la Diputación. Alegan responsabilidad por seguridad basada en planos falsos y estatutos inventados. Alejandro, dijo con cuidado. No estoy en desacuerdo contigo. Estoy diciendo que tienen influencia suficiente para que la Diputación les escuche. Los inspectores terminaron su farsa. Sacaron 2 fotos borrosas y anotaron cosas que no significaban nada. Luego el alto arrancó un papel amarillo de su bloc y me lo entregó. Orden de demolición de emergencia pendiente. Decía. Firmada el domingo por la noche por un subdirector del que nunca había oído hablar. ¿Quién empujó esto? Exigí. El inspector no contestó. Esperada autorización final en 48 horas. Volvieron al todoterreno sin decir más. Los vi alejarse. Sintiendo el peso de aquel papel amarillo quemándome en la mano. Morales se quedó.
Alejandro. Tienes que ser inteligente con esto. ¿Inteligente? Están falsificando documentos e intentando robarme la tierra. Lo sé, dijo en voz baja. Pero si presionas demasiado sin pruebas, te enterrarán en papeleo. La Diputación ya se inclina hacia ellos. Entonces ayúdame. No puedo tomar partido, respondió Morales. No oficialmente. Pero te diré esto, si están presentando órdenes de demolición tan rápido, tienen un plan más grande. Doblé el papel. El embalse. Dudó. El proyecto del nuevo pantano. Lo miré fijamente. ¿Qué proyecto del pantano? Morales se dio cuenta de que había hablado de más. Tengo que irme. Alejandro. Ten cuidado. Me dejó allí con más preguntas que respuestas. Llamé a Elena inmediatamente. Contestó antes de que terminara el primer tono. Déjame adivinar, inspectores. No eran inspectores. Eran actores con carpetas. ¿Qué presentaron? Le leí cada línea del papel amarillo. Ella soltó un juramento. Raro en ella. Alejandro. Este plazo es imposible. Informe de riesgo. Revisión preliminar y orden de demolición. Todo en 24 horas. Eso significa que el papeleo existía antes de que llegaran los inspectores. Predeterminaron el resultado, dije. Sí, respondió. Porque intentan crear un rastro legal que demuestre que fuiste advertido y no cooperaste. Es una trampa. Y tengo 2 días antes de que la terminen. Entonces nos movemos rápido, dijo ella. Presentaré impugnación ante el registro y pediré congelación de todas las acciones de la comunidad. Tú documenta todo. Cada grieta. Cada sonido. Cada gota de agua. Ya voy por delante, dije. Pero Elena. Hay más. Morales mencionó un proyecto de pantano. Hubo un segundo de silencio. Alejandro. Eso encaja. Los promotores no luchan por casas en zona inundable a menos que planeen algo grande. Tu embalse es grande y vale millones si se amplía. Las piezas encajaron en mi mente. Mi presa no era un riesgo. Era un obstáculo. No los confrontes directamente, advirtió Elena. Deja que las pruebas se acumulen. Deja que se pasen de la raya. Pero la mano que ya habían jugado era peligrosa. Cada segundo que el aliviadero goteaba, el riesgo estructural crecía. Y la gente valle abajo. Merecieran o no mi rabia. No tenía ni idea de que sus casas estaban en la trayectoria de una presa saboteada y en fallo. Esa noche volví al aliviadero con una linterna, grabando el pulso constante del agua que empujaba a través de la piedra rota. La grieta se había ensanchado otro cuarto de pulgada. La pérdida de presión se aceleraba. La presa se debilitaba en tiempo real. Esto no era erosión natural. Era fallo provocado. Y quien tiraba de los hilos no le importaba quién saliera herido. Siempre que el agua acabara donde ellos querían. El daño era solo el principio. El verdadero colapso aún estaba por llegar. Al amanecer estaba de nuevo en la presa con una cámara, documentando cada ángulo para la impugnación de Elena. La grieta se había ensanchado otra vez. El chorro de agua ahora era lo bastante fuerte para arrastrar sedimentos finos por la cara. Si seguía así, el aliviadero no solo fallaría, se desprendería entero. Y alguien en aquella oficina de la comunidad contaba con ello. Envié a Elena cada clip.
Cada foto. Me contestó, ven a mi despacho ahora. No usaba ese tono a menos que hubiera encontrado algo grande. Cuando llegué, ella ya tenía la vieja escritura de mi bisabuelo. Los planos provinciales y media docena de documentos escaneados extendidos sobre la mesa. Pero en el centro había algo que nunca había visto, un contrato amarillento sellado y registrado en 1951. Alejandro, dijo, dando golpecitos en la página. Esto lo cambia todo. Leí el título en voz alta. Acuerdo Provincial de Control de Inundaciones 1951, Presa Vargas. Cuanto más leía, más frío sentía. El contrato designaba mi presa como infraestructura protegida construida específicamente para evitar inundaciones estacionales valle abajo. No era solo una estructura familiar. Formaba parte de la red de gestión hídrica de la Diputación. Elena habló rápido. Este contrato significa 3 cosas: la presa no puede ser alterada sin aprobación de la Diputación y de la Confederación Hidrográfica. Es ilegal que la comunidad interfiera. Cualquiera que la dañe es responsable de los daños valle abajo. Y ellos martillearon directamente en ella, dije. Y presentaron papeleo para demolerla, añadió ella. Lo que convierte esto en negligencia criminal. Quizás incluso fraude. Me incliné sobre el documento. ¿Dónde lo encontraste? Archivos provinciales enterrados tras lagunas de digitalización. No esperaban que nadie buscara más allá de los registros modernos. Elena negó con la cabeza. La comunidad no cometió un error. Alejandro. Asumieron que nadie buscaría la verdad. Cerré la mano alrededor del borde del contrato. Entonces esto prueba que la presa no es un riesgo. Es una necesidad. Y prueba que la comunidad cometió una infracción federal. Elena señaló una cláusula marcada en rojo. Cualquier interferencia no autorizada activa revisión automática de la Confederación. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No alivio. No victoria. Sino un nuevo tipo de palanca. Palanca real. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Pregunté. Confrontamos al supervisor de inspectores de la Diputación con esto, dijo ella. Si es mínimamente ético, congelará todo inmediatamente. Y si no, sabremos lo profunda que es la influencia de la comunidad. El despacho del supervisor era más pequeño de lo que esperaba. Atestado de planos y archivadores metálicos. Era un hombre corpulento de manos nerviosas. El tipo de burócrata que no le gustaba el conflicto. Cuando Elena colocó el acuerdo de 1951 sobre su mesa, se quedó helado. Señora, dijo con cuidado. Esto no está en nuestra base de datos actual. Porque lo quitaron, respondió Elena. Su departamento clasificó la estructura como propiedad privada no registrada. Eso es falso y peligroso. El hombre tragó saliva. Revisó el contrato. Los ojos abriéndose con cada línea. Esto dice que cualquier alteración requiere aprobación del Consejo Hidráulico Provincial y de la Oficina de Recuperación Federal. Nadie presentó nada. Nadie de la comunidad tenía autorización, dijo Elena. Su orden de demolición se basa en jurisdicción falsificada. Su voz se tensó. Si esto es exacto, entonces lo que hicieron fue ilegal. Bien, dijo Elena. Entonces congelará la orden de demolición. El supervisor se frotó la frente. Puedo pausar la ejecución. Pero el informe de riesgo de emergencia es inválido, insistió Elena. Se presentó sobre límites fraudulentos y supervisión fabricada. Dudó.
Necesitaré tiempo para verificar. No tiene tiempo, corté. La presa ya está comprometida. Cada hora que gotea el aliviadero, el riesgo aumenta. Si falla, la comunidad no solo es responsable. Es culpable de cada casa inundada valle abajo. Eso caló. Su bolígrafo tembló ligeramente contra la mesa. Detendré toda acción provincial durante 48 horas, dijo por fin. Pero deben preparar una revisión estructural completa. Lo haremos, dijo Elena. Y notifique a sus superiores que si le pasa algo a esa presa antes, su departamento queda registrado con conocimiento previo. El supervisor palideció. Entendido. ¿Fuera? Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. 48 horas no eran mucho. Pero eran algo. Una ventana. Pero incluso con la congelación, el daño ya hecho seguía amenazando a todo el valle abajo. Elena se puso a mi lado. Alejandro. Escucha. Este contrato es poderoso. Pero no detendrá a la comunidad. Si estaban dispuestos a falsificar planos, presionarán al personal de la Diputación. Intentarán alegar que el contrato está obsoleto o es irrelevante. Es legalmente vinculante, dije. No les importará. No hasta que les obliguemos. Asentí. Entonces les obligamos. Me lanzó una mirada mitad advertencia, mitad aliento. Hay otra capa que necesitamos descubrir. Quien falsificó el plano de límites no actuó solo. Las presidentas de comunidad no redibujan límites provinciales sin alguien más grande detrás. Marcos Hidalgo, dije. Sin duda, respondió ella. Los promotores no se paran en un plano falsificado. Probablemente hay un permiso. Una solicitud de recalificación. Quizás incluso una solicitud de derechos de agua presentada en secreto. Se me tensó el estómago. ¿Para mi embalse? Sí. ¿Y si consiguen derechos de agua? Pueden construir el pantano que quieren y borrar tu finca en el proceso. Todo encajó. Las notificaciones falsas. El plano falsificado. La orden de demolición. La urgencia repentina. No solo intentaban dañar mi presa. Intentaban hacerme legalmente irrelevante. Alejandro, dijo Elena suavemente. Sea lo que pase después. Prepárate. ¿Para qué? Para que la comunidad escale. Cuando regresé a casa, el sonido del agua corriendo me recibió mucho antes de que apareciera el embalse. La fuga era más fuerte. La piedra había empezado a desmoronarse por los bordes. Grabé todo de nuevo, documentando el deterioro. Me quedé allí viendo cómo el aliviadero palpitaba con presión antinatural. La comunidad había puesto algo en marcha. Algo irreversible. Algo peligroso. Y aunque teníamos el contrato, aunque teníamos la impugnación de Elena, la presa ya estaba en una cuenta atrás que la naturaleza no iba a pausar por procedimientos legales. La verdad se asentó en mi pecho. Ya no luchábamos contra papeleo. Luchábamos contra la gravedad. La hidrología y la estupidez de gente que creía que la tierra y el agua podían ser intimidadas para someterse. La presa gruñó otra vez. Más fuerte. La naturaleza había entrado en el conflicto. Y no iba a esperar permiso de nadie. A media tarde la temperatura había subido casi 15 grados. Vientos cálidos bajaban de los Pirineos, devorando el manto de nieve que debería haber aguantado semanas.
El agua de deshielo corría por las laderas, alimentando mi embalse más rápido de lo que el aliviadero dañado podía liberarla. El nivel subía centímetro a centímetro, cada subida añadiendo presión a una estructura que ya había sido herida a propósito. Medí el caudal. Grabé la filtración descontrolada y calculé cargas en mi cabeza. Cálculos que odiaba porque cada número apuntaba a la misma verdad: la presa estaba perdiendo la batalla. Y la comunidad no tenía ni idea de lo que había desatado. Envié las imágenes actualizadas a Elena. Su respuesta llegó rápido. Alejandro. Tenemos que adelantarnos. Si las casas valle abajo están en riesgo. Necesitamos documentación que pruebe que la comunidad fue advertida. Tenía razón. La responsabilidad no significaba nada si el daño llegaba antes de tener un rastro probatorio completo. Así que conduje directo a la sede de la comunidad de Valle Luminoso para advertirles en persona. Aunque no se lo merecieran. El club de la comunidad bullía de actividad. Contratistas midiendo niveles del suelo. Hombres con carpetas y trajes señalando diagramas clavados en tableros improvisados. Todos parecían planear algo. Pero nada parecía respuesta de emergencia. Parecía preparación de obra. Beatriz salió de una sala lateral justo cuando entré. Nuestras miradas se cruzaron y su sonrisa se afinó. Alejandro. Espero que no vengas a causar problemas. Estamos en medio de una reunión de planificación. ¿Planificando qué? Pregunté. Embalse Valle Luminoso, dijo orgullosa. Un proyecto de ampliación comunitaria del lago. Duplicará los valores de las propiedades y atraerá inversión al valle. Se me cayó el estómago. Estáis ampliando el lago destruyendo mi presa. No destruimos nada, dijo ella. Estamos corrigiendo una estructura insegura y no autorizada y dejando que la naturaleza recupere su caudal previsto. ¿Caudal previsto? Me reí una vez. El caudal previsto arrasará media urbanización. Los ojos de Beatriz se endurecieron. Exageras. Vuestras casas están en el canal histórico de inundación. Arrasasteis el dique original cuando construisteis la urbanización. Eso fue hace décadas, respondió ella con frialdad. Lo hemos actualizado todo desde entonces. Podéis actualizar el paisajismo, dije. No la hidrología. Unos cuantos miembros de la Junta se volvieron hacia nosotros. Susurros recorriendo la sala. A Beatriz no le gustaba la atención. Se acercó, bajando la voz. Alejandro. Estás intentando intimidarnos con tácticas de miedo. No funcionará. No es intimidación, dije. Es matemáticas. Ella agitó una mano despectiva. Si tu presa falla, será porque descuidaste el mantenimiento. No porque nosotros animáramos trabajos correctivos menores. Tengo grabaciones de vuestros contratistas martillando infraestructura protegida. Ella parpadeó una vez. No miedo. Solo cálculo. Antes de decir. Entrégalo y lo revisaremos. No os voy a dar nada. Su sonrisa regresó. Frágil como madera seca. Entonces supongo que dejaremos que la Diputación decida. Di un paso atrás. Bien. Pero cuando el agua llegue a vuestras calles, responderéis por los daños. Un silencio cayó sobre la sala. Por primera vez vi algo romperse en su expresión. No miedo, sino irritación. Había roto su narrativa. Necesitaba control. Y yo se lo acababa de quitar delante de su gente. Beatriz se inclinó.
Si nos amenazas otra vez, presentaremos cargos por acoso. No amenazo, dije. Advierto. Lo mismo, espetó ella. Salí antes de que mi temperamento me costara algo. Pero cuando llegué al aparcamiento, una voz familiar me llamó por mi nombre. Baja. Nerviosa. Alejandro. Espera. Era Tomás. Un vecino al que apenas conocía, pero que solía ver paseando a su perro cerca del arroyo. Miró por encima del hombro antes de acercarse. Os están mintiendo, susurró. Sobre los límites. Sobre el embalse. Sobre todo. ¿Qué sabes? Pregunté. Dudó. Vi a Marcos Hidalgo en el despacho de Beatriz la semana pasada con planos. Planos que mostraban tu finca como parte de la huella del nuevo embalse. Les oí hablar de anexión. Decían que una vez desaparezca la presa, la tierra se abre. Apreté la mandíbula. Ya no era sospecha. Era confirmación. ¿Por qué me lo cuentas? Pregunté. Porque, Tomás tragó saliva, vivo en la bolsa de menor elevación de Valle Luminoso. Si esa presa falla, el agua golpea mi casa primero. Parecía aterrado. Y tenía motivos. Tomás, dije. Ve a casa y prepara una bolsa por si acaso. Su respiración se entrecortó. Pero asintió. De vuelta en la finca. El agua de deshielo golpeaba el embalse desde los afluentes. Más rápido de lo que el aliviadero podía liberarla. El punto dañado ahora rociaba como una manguera a presión. Los bordes se desmoronaban en trozos. Medí de nuevo. Documenté de nuevo. Envié números actualizados a Elena. Su respuesta llegó casi al instante. Alejandro. La curva de riesgo se acelera. ¿Necesitas refuerzos o sacos de arena? Demasiado tarde, contesté. Ya pasamos la prevención. No exageraba. El diferencial de presión alcanzaba umbrales catastróficos. La estructura de piedra era vieja pero fuerte. Construida a mano. Reforzada durante generaciones. Pero nada resiste sabotaje más estrés hidrológico creciente. Mientras vigilaba el aliviadero, una vibración profunda recorrió el suelo. Una resonancia que solo reconocen quienes han trabajado con presas, un sonido que significaba que la estructura interna se flexionaba. Se desplazaba. Perdía cohesión. Grabé cada segundo. Esto no era solo prueba. Era demostración de que la naturaleza estaba a punto de hacer lo que la comunidad había puesto en marcha. Justo antes del anochecer, el capitán Morales llegó sin avisar. Caminó toda la longitud de la presa con gesto sombrío, deteniéndose a mi lado en la fractura. Dios. Alejandro, murmuró. Ayer no estaba así. Así es lo que hacen los martillos neumáticos a una infraestructura de 90 años. Se agachó, pasando una linterna por la grieta. ¿Cuánto falta? No puedo predecirlo exactamente, dije. Pero si el deshielo aumenta esta noche. Horas. Quizás menos. Suspiró pesadamente. He informado del riesgo cadena arriba. Dudan porque la comunidad dice que exageras. Creen que es una disputa privada. Me volví hacia él. ¿Esto te parece privado? No, admitió. Esto parece una emergencia de verdad. Nos quedamos en silencio mientras el agua se abría paso a través de la herida en la piedra. Morales, dije en voz baja.
Si esto colapsa, tus guardias estarán evacuando casas en la oscuridad. Asintió. Empujaré más fuerte y les diré que la comunidad fue advertida repetidamente. Ya está documentado, dijo. Pero Alejandro. Prepárate. Si esto revienta esta noche. Nadie está listo. Miré el embalse que se hinchaba detrás de la estructura fallida. Lo sé. Se quedó un momento. Luego dijo, ten cuidado antes de volver a su vehículo. Cuando el cielo se volvió púrpura. La presa gruñía bajo un peso que no estaba diseñada para llevar en su estado dañado. El sonido no era constante. Solo pulsos periódicos. Bajos. Resonantes. Como si la estructura respirara demasiado fuerte. Coloqué 2 cámaras para grabar toda la noche. Cada segundo de imágenes importaba ahora. El agua empezó a coronar más alto. El aliviadero no daba abasto. La naturaleza había empezado a reclamar su camino. Y todo el valle abajo seguía fingiendo que aquello era solo papeleo. El escenario estaba listo. La presión subía. El valle contenía la respiración. El siguiente gruñido de la presa no fue un pulso. Fue una advertencia. De esas que te dicen que una estructura construida por hombres que entendían la piedra está alcanzando el límite de lo que el sabotaje y el deshielo creciente le permitirán soportar. Retrocedí cuando la vibración recorrió la tierra. Sacudiendo la barandilla metálica que había instalado 2 veranos atrás. Mis cámaras grabaron todo, el ruido. La línea de agua desplazándose. La fractura ensanchándose como un ser vivo a través de la piedra. Llamé al 112 inmediatamente. Señora. Soy Alejandro Vargas. Mi presa está entrando en fallo crítico. El agua de deshielo llega más rápido de lo proyectado. Necesito un equipo de respuesta de emergencia ahora. La voz del operador volvió con el mismo tono plano que había oído 2 veces esa semana. Señor. Tenemos constancia de múltiples quejas de su comunidad indicando que esto forma parte de una disputa civil. En este momento no se autoriza respuesta de emergencia. Cerré los ojos. Conteniendo la rabia. Esto no es una disputa civil. Es colapso inminente de infraestructura hidráulica. Señor, repitió. Deberá contactar con las oficinas provinciales. El agua de inundación no espera horario de oficina. Colgué y miré la presa. Vi cómo una sección de piedra exterior se desprendía y era tragada al instante por la oleada que golpeaba la pared. No era un trozo grande. Pero bastaba para confirmar el patrón acelerado. La progresión del fallo había empezado. Morales llegó en 10 minutos. Conduciendo más rápido de lo que nunca le había visto. Bajó. Echó un vistazo y murmuró. Maldita sea. Alejandro. Orden de inspección o no, dije. La estructura no aguantará mucho más. Se acercó al borde con cuidado. Inclinándose mientras el agua silbaba por nuevas grietas. Vibra como un tren de mercancías. Taladraron en el núcleo, dije. No profundo. Pero suficiente para comprometer la resistencia al corte. Una vez la cohesión interna se desestabilice. Se acabó. Morales se limpió el sudor de la frente a pesar del frío. La Diputación no fue informada de nada de esto. Todos los informes dicen mantenimiento menor. Porque Beatriz escribió los informes, dije. Oh Marcos. Quieren la tierra. El embalse. Todo. Y no entienden el peligro. ¿No? Preguntó Morales.
No, dije. Lo entienden perfectamente. Solo creen que pueden controlar las consecuencias. Los dos sabíamos que nadie podía controlar 3 millones de litros de agua de montaña almacenada una vez encontrara salida. La siguiente advertencia fue más fuerte. Un golpe sordo y concusivo resonó por el valle. El sonido de desplazamiento estructural interno. No colapso. Todavía no. Pero la presa había empezado su cuenta atrás. Cogí el móvil y grabé de nuevo. Inicio de fallo secundario, dije. Y un tercer gruñido ahogó mis palabras. Morales retrocedió rápido. Eso no fue bueno. No, dije. Eso fue el mortero de la sección media cediendo. Alejandro, dijo despacio. Tenemos que evacuar. Valle Luminoso, dije. Empieza por ahí. Asintió. Pero la incertidumbre le cruzó los ojos. El 112 no autorizará evacuación a gran escala sin confirmación oficial. Dirán que exageramos. Entonces confírmalo, dije. Eres el oficial al mando en el lugar. Tu decisión. Dudo. Si me equivoco, la Diputación me enterrará. Si te equivocas, dije. No pasa nada. Si tienes razón. Salvas vidas. Miró atrás hacia la presa. Otro trozo de piedra se desprendió y desapareció bajo el espumoso aliviadero. Decisión tomada. Morales levantó la radio. Central. Aquí Capitán Morales. Tenemos fallo activo de presa. Repito. Fallo activo de presa. Inicio protocolo de evacuación para el valle de Valle Luminoso. El operador se quedó helado. Capitán. No tenemos autorización. Me da igual. Inicia el proceso. Morales no era hombre que disfrutara romper reglas. Pero era hombre que entendía consecuencias. Corrió a su vehículo. Llevaré yo mismo las 3 casas más cercanas. Tú sigue grabando. Asentí. Ve. Bajó por el camino de tierra. Luces rojas y azules cruzando la línea de agua que subía. 10 minutos después. La fractura alcanzó su punto crítico. Una onda de choque atravesó la pared. Esta vez acompañada de una fisura vertical que corría desde el aliviadero hasta la cresta. El agua se derramó por ella, ensanchando la brecha como dedos abriendo un cofre sellado. Di un paso más atrás. Mi voz temblaba mientras narraba. Rotura primaria. Fisura vertical formándose. Fallo total inminente. La presa se sacudió con fuerza. Luego llegó el momento que ningún ingeniero olvida jamás. Un sonido como si la tierra exhalara y luego silencio. Duró menos de un segundo. Tiempo suficiente para un solo pensamiento: se va. El aliviadero explotó hacia afuera en una ráfaga de piedra y agua. Una pared blanca surgió por la brecha, arrancando todo lo que quedaba. El embalse. Mi embalse. Se vació como si alguien hubiera arrancado el tapón del fondo del mundo. Un rugido atronador tragó el valle. El colapso lanzó spray a 30 metros de altura mientras el agua explotaba en la garganta, devorando el lecho del arroyo en segundos y abriendo un torrente que se ensanchaba con velocidad aterradora. El suelo tembló bajo mis botas. La ola de inundación había nacido y era masiva. Mantuve la cámara firme mientras millones de litros bajaban la ladera, arrancando matorrales, desarraigando árboles pequeños y convirtiendo el estrecho canal en un río que no le importaba lo que hubiera delante.
Susurré Dios les ayude antes de correr al todoterreno. Cuando llegué a la cresta que dominaba Valle Luminoso, el agua ya golpeaba el borde norte de la urbanización. La primera calle se hundió en segundos. Patios traseros ahogados. Vallas plegándose. Cobertizos de jardín saltando de sus cimientos y girando como madera a la deriva. Coches flotaban. Gente gritaba desde tejados y ventanas del segundo piso. Morales daba órdenes a gritos con 2 guardias hasta las rodillas para sacar familias antes de que llegara la oleada más profunda. Un guardia paró un todoterreno y cargó a 3 niños en la caja. Otro aporreaba una puerta principal que ya estaba medio sumergida. Algunos residentes gritaban a Morales, acusándolo de exagerar. Entonces llegó la segunda ola. La más grande. La formada por la cuenca principal del embalse. Cuando atravesó el callejón sin salida, sus argumentos murieron al instante. Las sirenas aullaban. Las furgonetas de noticias llegaron más rápido que los servicios de emergencia. Las cámaras captaron todo. Gente subida a cajas de camiones. Perros llevados en brazos. Agua tragándose calles recién asfaltadas. Y la comunidad no se veía por ninguna parte. Ni liderazgo. Ni coordinación. Ni plan. Solo las consecuencias de su propia codicia corriendo hacia ellos a 50 kilómetros por hora. Aparqué en terreno alto y seguí grabando. Esto no tenía que pasar, dije en voz baja. Les advertimos una y otra vez. Una reportera me oyó y apuntó su cámara hacia mí. Señor. ¿Es usted el propietario de la finca con la presa? ¿El que la comunidad acusó de negligencia? Levanté la orden de demolición firmada por Beatriz. Pregúnteles a ellos quién ordenó los trabajos. El cambio en su expresión me lo dijo todo. La narrativa había girado y no iba a volver atrás. Mi móvil vibró. Un mensaje urgente de Morales. Alejandro. Ven ahora mismo a la reunión de la Diputación. El agua de inundación aún rugía debajo de nosotros. Casas se ahogaban. Vidas se desmoronaban. Y la gente que lo había provocado estaba a punto de enfrentarse al primer ajuste de cuentas. Subí al todoterreno. Empapado. Temblando. Furioso. Y conduje hacia la siguiente batalla. Los limpiaparabrisas luchaban contra el spray que aún flotaba en el aire. Me abrí paso entre el tráfico que ya se formaba a lo largo de la cresta. Residentes huyendo. Vehículos de emergencia llegando. Furgonetas de noticias colocándose como tiburones oliendo sangre. Detrás de mí. El rugido de la inundación seguía la garganta en un camino que nadie en la comunidad se había molestado nunca en aprender. Estaba a mitad del camino de servicio cuando lo vi. La segunda oleada. Una pared marrón imponente barriendo el callejón sin salida norte de Valle Luminoso. Levantando todoterrenos como juguetes de cartón y estrellándolos contra puertas de garaje que se doblaban al impacto. El agua arrancó el paisajismo del que Beatriz presumía en las reuniones. 400.000 euros de obra ornamental desaparecidos en el primer minuto. Todos mis instintos me decían que parara y ayudara. Pero Morales me necesitaba en la audiencia de emergencia. En ese momento, el colapso, la inundación, la negligencia tenían que ser documentados. Mostrados. Hablados y hechos innegables. Porque durante los últimos 6 meses la comunidad había estado diciendo a la Diputación que yo era un mentiroso. Ahora, la prueba corría por sus calles a velocidad de autopista. El ayuntamiento rebosaba de gente. Residentes mojados y enfadados.
Funcionarios sacudidos. Personal de la Diputación cargando paquetes de emergencia. La prensa apilando cámaras en la pared del fondo. Entregoteando barro y limo del embalse. Todavía sosteniendo la orden de demolición en la mano. Las cabezas se volvieron al instante. Algunas con gratitud. Otras con la clase de rabia que solo surge cuando te das cuenta de repente de que has seguido a la gente equivocada. El capitán Morales me hizo señas para que avanzara por el pasillo abarrotado. Alejandro, dijo en voz baja. Intentan culparte a ti. Por mantenimiento negligente. Pero media sala vio el agua golpear antes de que pudieran salir. Que lo intenten, dije. Traje recibos. Soltó una risa sin humor. Vas a necesitarlos. Dentro de la sala del pleno. Unos 50 residentes estaban de pie detrás de una mesa larga donde se sentaba el Consejo Provincial. Y cerca del frente. Beatriz Soler. Jersey de diseño empapado. Pelo pegado a la frente. Discutiendo con un guardia como si todavía pudiera mandar la situación de vuelta a su control. Su voz cortó la sala. Este desastre es culpa de él. Dejó que la presa se deteriorara. Dejó que fallara. Levanté la orden de demolición para que todos la vieran. ¿De verdad? Dije. Porque tu nombre está en el documento que autoriza el daño estructural. La sala se quedó en silencio mortal. Una reportera acercó su cámara tan rápido que el objetivo zumbó. Beatriz se quedó helada. No asustada. Solo pillada. Era una medida correctiva, dijo rápido. Aprobada por inspectores de la Diputación. El capitán Morales dio un paso adelante. Ningún inspector autorizó esos trabajos. Y el que presentó el informe de emergencia nunca tocó la estructura. Murmullo estalló en la sala. Un hombre con sudadera empapada de valle luminoso gritó. «¡Nos mentisteis! Dijisteis que la presa iba a colapsar sola». «¿Colapsó sola?», respondió Beatriz. Era vieja. Insegura. Otro vecino gritó. «Mi casa ha desaparecido por vuestra culpa». El presidente del consejo. Un hombre mayor de mandíbula pesada. Golpeó el mazo. «¿Basta?» Todo el mundo. Silencio. Capitán. Mantenga el orden. Morales dio un paso adelante. Primero necesitamos oír el testimonio de Alejandro Vargas. Me acerqué al podio y... Por primera vez esa noche. La sala dejó de respirar. Lo expuse todo limpio y conciso. Sin dramatismo. Los planos falsificados. El paquete de infracciones falsas. La inspección fabricada. La orden de emergencia de domingo por la noche impulsada por alguien fuera de los canales adecuados. Mostré fotos con marca de tiempo de la estructura de piedra antes y después de que los contratistas de la comunidad taladraran el aliviadero. Expliqué curvas de deshielo. Cargas de presión. Como el compromiso estructural acelera el fallo de forma exponencial. Mostré el vídeo del colapso. Jadeos recorrieron la sala. Luego las imágenes de Beatriz supervisando los trabajos correctivos. Alguien al fondo gritó. «¿Tú hiciste esto?» Beatriz saltó. «Está mintiendo. Esos vídeos están editados. Lo tuerce todo para evitar responsabilidad». No tuve que responder. Un vecino. Tomás. El que me había advertido. Dio un paso adelante desde la multitud. «No miente». Le oí en su despacho hablando de anexionar su finca una vez desapareciera la presa.
Dijo que una vez el agua se expandiera, la Diputación no tendría más remedio. La mandíbula de Beatriz se tensó. Pero antes de que pudiera hablar, otro vecino gritó: «Mi sótano tiene 1,5 metros de agua por vuestra culpa». Otro: «Dijisteis que Alejandro se negó al mantenimiento». Un tercero: «Nos dijisteis que la presa ni siquiera era suya». Morales se inclinó hacia mí. El impulso acababa de cambiar por completo. Ya no era miedo lo que circulaba en aquella sala. Era traición y furia creciente. El concejal neutral, uno de los pocos funcionarios conocidos por su imparcialidad, se levantó y se dirigió a la sala. Hemos revisado la evidencia preliminar. Las acciones de la comunidad de Valle Luminoso parecen haber violado múltiples protocolos provinciales, protecciones de infraestructuras de la Confederación y leyes de información de emergencias. La cara de Beatriz perdió color. Marcos Hidalgo, rígido detrás de ella, dio un paso atrás como si pudiera escabullirse sin ser visto. El concejal continuó: «Efectivamente, de inmediato suspendemos la autoridad de la comunidad de Valle Luminoso durante la investigación de emergencia». La sala estalló en aplausos. Beatriz gritó por encima: «No podéis hacer eso. No tenéis jurisdicción sobre gobernanza privada». El concejal ni siquiera la miró. Cuando la gobernanza privada causa daño público. Sí la tenemos. Otra ola de aplausos. Un vecino gritó: «¿Y nuestras casas? ¿Quién paga los daños?». El concejal me miró. «Señor Vargas». Di un paso atrás al podio. «Esta inundación no vino de negligencia», dije. «Vino de intervención. De manipulación de infraestructura protegida. De ignorar advertencias. La Diputación tiene todo lo necesario para identificar a las partes responsables». Morales añadió: «Y se están preparando cargos criminales». Un silencio atónito cayó sobre la sala. ¿Pesado? ¿Expectante? Entonces, como golpe final que nadie vio venir, una reportera dio un paso adelante y levantó la orden de demolición para su emisión en directo. «Beatriz Soler», dijo con calma, «¿puede explicar por qué su firma está en la autorización para dañar una estructura de control de inundaciones de la Confederación?». Beatriz no pudo. Solo miró el papel, temblando. En aquel silencio, todo su imperio se derrumbó. Todo lo que había construido: miedo, intimidación, autoridad falsa, se lavó más rápido que el agua a través de su urbanización. El presidente del consejo por fin habló. «Esta audiencia queda suspendida. La siguiente fase pasa a revisión de la Confederación». Morales me tocó el brazo. «Alejandro, tu abogada te espera fuera. Hay movimiento en el caso». Movimiento. La primera señal real de que la justicia estaba alcanzando. Salí al pasillo. Todavía goteando barro. El agua de inundación secándose en mis vaqueros. Y Elena esperaba con una carpeta lo bastante gruesa para enterrar a una comunidad entera. «¿Listo para el siguiente paso?», preguntó. Asentí. Porque la inundación no fue el final. Fue el principio de su ajuste de cuentas. Elena me llevó a una sala de conferencias lateral junto al ala del ayuntamiento. Personal de emergencia corría de un lado a otro. Teléfonos sonaban sin parar y trabajadores de la Diputación iban y venían con formularios que probablemente nunca esperaron usar. Era caos. Pero con propósito.
El tipo de caos que ocurre cuando la verdad por fin se abre paso a la luz. Elena cerró la puerta y abrió la carpeta. Alejandro. Provocaron una crisis provincial. 38 casas dañadas. 3 carreteras intransitables. Docenas de desplazados. La comunidad de Valle Luminoso se está desmoronando internamente y sus miembros de junta están cantando todo para evitar responsabilidad. Me entregó un fajo de declaraciones escritas. Firmadas. Fechadas. Archivadas. Las hojeé, planos falsificados. Reuniones no declaradas con Marcos Hidalgo. Solicitudes de mantenimiento retroactivas. Una directiva ordenando al inspector acelerar la demolición. Media junta está colaborando con la fiscalía, dijo Elena. Ya no protegen a Beatriz. Me recosté. ¡Qué rápido! Así es como funciona cuando la gente se da cuenta de que la han arrastrado a territorio criminal. El instinto de supervivencia se activa. Un golpe seco nos interrumpió. El capitán Morales entró. La Diputación se reúne de nuevo. Os quieren a los dos en la sala. La fiscal del Estado se une por vídeo. Elena asintió. Este es el punto de inflexión. Cuando volvimos a entrar en la sala del Pleno. El ambiente había cambiado. Antes era caos y rabia. Ahora era algo más afilado. Enfocado. Determinado. Los funcionarios se sentaban más rectos. Los residentes habían pasado de gritar a escuchar. Las cámaras apuntaban hacia la tarima, sus operadores sentían que estaban a punto de captar un punto de inflexión público. El presidente del Consejo habló primero. Hemos revisado nuevo testimonio de antiguos miembros de la comunidad de Valle Luminoso. Un murmullo recorrió la sala. Estos testimonios describían falsificación deliberada de límites de propiedad. Presión coordinada sobre personal provincial y comunicación directa entre la directiva de la comunidad y el promotor Marcos Hidalgo respecto a la adquisición de la finca del señor Vargas. Marcos se puso rígido. Su abogado le tiró de la manga. Susurrando rápido. El presidente continuó. También hemos recibido evidencia abrumadora de que la presa, clasificada bajo el Acuerdo de Control de Inundaciones de 1951, nunca estuvo bajo jurisdicción de la comunidad. Esa línea fue importante. Golpeó la sala como un martillo. Vi a varios vecinos volverse hacia Beatriz con expresiones que ya no eran confusas ni asustadas. Eran de traición. Una mujer en primera fila se levantó. Dijisteis que la presa era ilegal. Beatriz saltó. Lo era. Era insegura. Un hombre con camisa de franela empapada gritó. Nos dijisteis que la Diputación ordenó su retirada. Otro añadió. Dijisteis que Alejandro se negó a reforzarla. Tomás dio un paso adelante. Pálido pero firme. Mintió a todos nosotros. La oí planearlo. Destruir la presa. Inundarnos. Culparle a él. Luego anexionar su finca cuando no pudiera pagar los daños. Un jadeo colectivo llenó la sala. La voz de Beatriz se quebró. Eso no es verdad. Entonces explique los planos falsificados, dijo Elena. Dando un paso adelante. Beatriz retrocedió un paso. Explique la autorización de demolición que firmó, continuó Elena. Otro paso atrás. Explique por qué se reunió con Marcos Hidalgo 4 veces el mes pasado. Cada vez después de presentar nuevos planos de límites. Beatriz miró hacia Marcos. Él no le devolvió la mirada. La sala estalló.
No en caos esta vez, sino en indignación controlada. Los concejales callaron a la multitud. Pero ni siquiera ellos pudieron ocultar su asco. El presidente golpeó el mazo. Orden. Se volvió hacia la fiscal del Estado, cuya cara llenaba la gran pantalla de la pared. Basada en la evidencia presentada, empezó ella. El Estado recomienda suspensión inmediata de la autoridad gobernante de la comunidad de Valle Luminoso durante la investigación. Además, estamos preparando múltiples cargos criminales, falsificación de documentos públicos, manipulación de infraestructura, puesta en peligro imprudente y fraude coordinado. Las rodillas de Beatriz se doblaron. Se agarró a una silla. Marcos se levantó bruscamente. Mi empresa no tuvo nada que ver con esto. Yo nunca. La fiscal le cortó. Tenemos correos de su empresa solicitando demolición acelerada para despejar el camino de adquisición. Ambos tendrán oportunidad de responder en el juzgado. Fue la promesa de procesamiento más educada que había oído nunca. Continuó. Señor Vargas. ¿Podría acercarse? Por favor. La sala se quedó en silencio. Di un paso al podio de nuevo. La fiscal asintió. Su documentación. Vídeos. Fotos con marca de tiempo. Registros de niveles de agua. Corroboran la cronología. Sus advertencias fueron ignoradas o desestimadas. Su propiedad fue atacada ilegalmente. Su presa fue comprometida ilegalmente. El presidente añadió. Su evidencia fue la única razón por la que detectamos el fraude antes de que causara daño adicional. Algo se me apretó en la garganta. No hablé. El tono de la fiscal se afiló. Los daños en Valle Luminoso son consecuencia directa de la interferencia de la comunidad. No de sus acciones. Ahí estaba. El cambio oficial de responsabilidad. Beatriz se lanzó hacia adelante. Voz quebrada. Él dejó que fallara. La vio romperse. No, dijo la fiscal con calma. Documentó las consecuencias de sus acciones. El presidente se levantó. Esta audiencia entra ahora en fase de revisión formal de sentencia. Las remisiones penales procederán tras recoger todos los testimonios de los residentes. Un peso cayó sobre la sala. Pesado. Irrevocable. Se había acabado para ellos. Pero el momento no había terminado. El presidente se volvió hacia mí otra vez. Señor Vargas. El Estado tiene una pregunta adicional antes de levantar la sesión. Tragué saliva. Adelante. ¿Qué quiere que se haga con su presa ahora? La pregunta resonó en la sala. Los residentes se volvieron. Los funcionarios levantaron la vista. Hasta la prensa se inclinó más cerca. Porque por primera vez, la presa no era solo piedra y agua. Representaba la verdad que todos habían ignorado hasta que la naturaleza les obligó a verla. Respondí con firmeza. Quiero que se reconstruya. No por mí. Por el valle. Por todos los que olvidaron por qué estaba allí. La sala se quedó en silencio otra vez. Pero no de incredulidad, sino de acuerdo. La inundación había lavado más que casas. Había lavado las mentiras. Y ahora la verdad tenía espacio para erguirse. 2 días después de la audiencia, Elena me llamó antes del amanecer. Alejandro. El juez quiere verte en sus dependencias hoy. Trae todo. ¿Todo? Toda la evidencia. Todos los planos.
Todos los documentos. Este es el golpe final. Su tono no dejaba lugar a interpretaciones. Cuando llegué al juzgado, ella ya esperaba con un archivador más grueso que cualquier expediente que hubiéramos construido. Cada pestaña representaba una pieza de la historia que la comunidad nunca pensó que vería la luz. Hoy, dijo, convertimos esto en una demanda por negligencia ante la Confederación. Abrí el archivador. Dentro estaban el contrato de 1951. Planos con firmas GIS no coincidentes. La orden de demolición de emergencia. Informes de inspectores sin mediciones. Vídeo del daño en tiempo real. Declaraciones de 6 miembros de la Junta. Cadenas de correos que vinculaban a Beatriz y Marcos con planes de adquisición. El registro de incidentes del capitán Morales. Datos de sensores de inundación mostrando niveles subiendo después de la demolición. Cada página era un clavo. Cada firma un martillo. Cada marca de tiempo un testigo. Es abrumador, dije. Tiene que serlo, respondió Elena. Porque esta vez no se escapan. Las dependencias del juez eran silenciosas. Ordenadas. Casi monásticas en su sencillez. El juez Harrington era un hombre alto de pelo plateado con reputación de precisión y cero tolerancia a la manipulación. No nos hizo gestos para sentarnos tanto como comandó la sala simplemente existiendo en ella. Señor Vargas. Señorita Mendoza. Empecemos. Elena colocó el archivador sobre su mesa como un bloque de hormigón. Señoría. Esto representa el alcance completo de la interferencia. El fraude y la negligencia de la comunidad que condujeron a la inundación. El juez abrió el archivador. Página 1. El plano falsificado. Lo levantó por la esquina, sosteniéndolo a la luz. Esta línea de firma, dijo con calma, está generada por ordenador. No a mano. Solo eso ya es delito. Pasó la página. Página 2. El informe falsificado del inspector. Estos hombres no midieron carga estructural. No documentaron líneas de tensión. Simplemente declararon fallo de emergencia. Otra página. Orden de demolición. Firmada en domingo. El juez lo anotó. La diputación estaba cerrada. Otra página. Correos de Marcos a Beatriz. Así que el promotor pretendía construir un pantano una vez se retirara la presa del señor Vargas, murmuró. Otra página. Un segundo correo. Proceder con la demolición. El calendario de adquisición lo exige. Leyó el mensaje en voz alta. Y esto se envió 2 horas antes de que vuestros contratistas empezaran a romper la estructura. Cerró el archivador despacio, dejando las manos encima. Señorita Mendoza. Señor Vargas. Esto no es negligencia. Levantó la vista. Esto es fraude premeditado. Coordinado. Intencionado. Elena asintió una vez. Presentaremos la demanda en consecuencia. Tendrán el apoyo del tribunal, dijo él. Francamente, esto debería elevarse más allá de la jurisdicción provincial. La Oficina Federal del Agua se interesará. Luego se recostó en su silla. Preparen su reclamación. Firmaré la orden de medidas cautelares hoy mismo. Al mediodía se había emitido una orden de restricción temporal. A las 3 se presentaron citaciones. A las 5. Guardias civiles escoltaron a Beatriz y Marcos fuera de la oficina de la comunidad de Valle Luminoso esposados. Y las cámaras rodaban.
Los residentes miraban desde sus jardines. Algunos vitoreando. Algunos llorando. Algunos con cara de piedra por la incredulidad. Las mismas personas que una vez dudaron de mí ahora veían la verdad desplegarse en tiempo real. Una reportera se me acercó. Señor Vargas. ¿Es cierto que su evidencia llevó a estas detenciones? No me jacté. No sonreí. Pero dije la verdad. Les advertí que la presa estaba protegida por ley de la Confederación. Lo ignoraron. Falsificaron documentos. Pusieron en riesgo a toda la comunidad. La inundación no ocurrió porque la presa fuera débil. Ocurrió porque fueron imprudentes. El clip se emitió en todas las cadenas locales esa noche. Pero la condena no estaba completa. Todavía no. Al día siguiente, Elena y yo presentamos nuestra demanda formal por negligencia en sala abierta. El juzgado estaba lleno hasta los topes. Residentes ocupaban todos los bancos. Funcionarios estaban de pie al fondo. Hasta miembros de comunidades cercanas vinieron a escuchar. Elena abrió con fuerza. Señoría. Hoy presentamos prueba más allá de toda duda razonable de que la directiva de la Comunidad de Valle Luminoso, bajo la dirección de la presidenta Beatriz Soler y en coordinación con el promotor Marcos Hidalgo, falsificó deliberadamente mapas de jurisdicción. Interfirió con infraestructura protegida y causó directamente una inundación catastrófica que dañó 38 hogares. Colocó el archivador en el podio. Este es nuestro expediente. Y esta es la verdad. Recorrió el tribunal pieza por pieza, planos, contratos, marcas de tiempo, informes. El fiscal añadió contexto penal. El capitán corroboró comunicaciones. Hasta antiguos miembros de la Junta testificaron, confirmando manipulación interna. El juez escuchó inmóvil. Luego dictó sentencia. Basado en la evidencia abrumadora presentada, este tribunal considera que la directiva de la Comunidad de Valle Luminoso actuó con intención maliciosa. Sus acciones resultaron directamente en la destrucción de infraestructura protegida y la inundación de la Comunidad de Valle Luminoso. Levantó el mazo. No de forma dramática, sino decisiva. El tribunal falla a favor del demandante. Señor Vargas. Golpeó el estrado. El sonido resonó como un nuevo comienzo. Además, continuó. La Comunidad de Valle Luminoso queda disuelta con efecto inmediato. Los demandados, señora Soler y señor Hidalgo, serán considerados personalmente responsables de todos los daños y remitidos a las autoridades federales para procesamiento adicional. Jadeos llenaron la sala. Algunos residentes aplaudieron. Otros lloraron. Alguien susurró, se acabó. Elena me miró. ¿Lo conseguiste? No, dije en voz baja. Solo demostramos lo que ya era verdad. Mientras recogíamos los documentos, el juez habló de nuevo. Señor Vargas. Ahora que se ha establecido la justicia, el tribunal tiene una última pregunta. Me volví. ¿Qué quiere que se haga con su presa? El mundo pareció contener la respiración. Todos miraban. Todos esperaban. Y por primera vez desde que las máquinas empezaron a destrozar la piedra, sentí claridad. Quiero que se reconstruya, dije. Más fuerte que antes. Para que este valle nunca sufra por la codicia de nadie otra vez. El juez asintió una vez. Entonces eso es lo que sucederá. La justicia por fin tenía peso.
y se erguía sobre suelo sólido. La mañana después de la sentencia. El valle se sentía diferente. No solo más tranquilo, sino más firme. Como si la tierra misma hubiera exhalado después de semanas de tensión. Pero la justicia no es solo un veredicto. La justicia es seguimiento. Y la mía llegó a las 8:12 de la mañana en forma de 3 camiones blancos del Servicio Federal de Infraestructuras Hidráulicas subiendo por el camino de mi finca. El ingeniero jefe bajó. Se presentó como director Alan Reyes y me estrechó la mano con un apretón que pertenecía a alguien que entendía los ríos mejor que las personas. Señor Vargas, dijo. Hemos revisado las órdenes judiciales. La reconstrucción empieza hoy. No pronto. No pendiente de aprobación. ¿Hoy? Abrió un tubo de planos y desenrolló un esquema sobre el capó de su camión. Reforzaremos la cimentación. Ensancharemos el aliviadero y añadiremos compuertas reforzadas con acero. Cuando terminemos, esta estructura soportará cada ciclo de deshielo del próximo siglo. Elena, que había conducido hasta allí para estar presente, echó un vistazo a los planos. ¿Y la financiación? El tribunal embargó activos de la directiva de la comunidad y del promotor, respondió Reyes. Cada euro está contabilizado. Era el tipo de justicia que no solo castigaba, sino que reparaba. Miré hacia el valle donde el embalse drenado brillaba en charcos poco profundos. Los últimos restos de la inundación aún retrocediendo de las calles de Valle Luminoso. Empecemos, dije. Reconstruir una presa no es silencioso. Ni rápido. Pero es trabajo honesto. Piedra. Acero. Cálculo y sudor. Nada que ver con el papeleo falsificado y las conspiraciones susurradas que derribaron la original. Los equipos sacaron piedra fracturada. Vertieron zapatas estabilizadoras e instalaron refuerzos estructurales. Yo trabajé junto a ellos. No porque me necesitaran, sino porque necesitaba enfrentarme a lo que habían quitado. Vecinos venían cada día con comida y café. Algunos se disculpaban. Algunos me agradecían en voz baja. Algunos simplemente se quedaban con las manos en los bolsillos, mirando el daño y la reconstrucción con una especie de asombro humilde. Tomás vino una tarde. Botas embarradas. Sombrero en mano. No me había dado cuenta de cuánto nos protegía esa vieja presa, dijo. No se suponía que te dieras cuenta, respondí. Así funciona la protección. Se queda invisible hasta que alguien intenta derribarla. Asintió. La mirada fija en la nueva estructura que tomaba forma. No lo olvidaremos otra vez. 3 semanas después se apretó el último tornillo. El director Reyes me llamó al aliviadero. Señor Vargas, dijo. ¿Quiere hacer los honores? Me entregó una palanca. Sencilla. Industrial. Sin pulir. La bajé. El metal resonó. Las compuertas se movieron y el nuevo aliviadero se abrió con un rugido limpio y controlado. El agua surgió. No en caos esta vez, sino bajo mando. El embalse empezó a llenarse. No como amenaza, sino como promesa. Promesa de estabilidad. Promesa de que la verdad, una vez expuesta, podía sostenerse. Reyes cruzó los brazos. ¿Satisfecho? Es fuerte, dijo. Más fuerte que antes. Yo también, respondí. Cuando el sol de la tarde golpeó el agua,
Los residentes de Valle Luminoso se habían reunido en la loma que dominaba el valle. Sin una comunidad que les atara o les engañara. Estaban simplemente como vecinos. Sin títulos. Sin juntas. Solo personas. Una mujer gritó. Alejandro. Gracias por luchar por nosotros. Otra añadió. No entendimos lo que significaba esa presa hasta que la perdimos. Entonces alguien desde el fondo de la multitud gritó la verdad que todos estaban aprendiendo. Les advertiste. Solo que no escuchamos a tiempo. Asentí. Pero no me jacté. Solo recordad esto, el agua no respeta líneas de propiedad. La verdad no respeta mapas fabricados. Y las leyes no se doblan solo porque alguien con una carpeta diga que sí. Escucharon en silencio. Realmente escucharon esta vez. Más tarde. Mucho después de que la multitud se dispersara. Caminé solo a lo largo del nuevo aliviadero. El agua se movía con propósito firme. Fluyendo exactamente donde debía. No forzada. No robada. No desviada por codicia. Solo agua honesta haciendo lo que las estructuras honestas le permiten hacer. Pensé en Beatriz y Marcos. Ahora esperando procesamiento federal. Su imperio de papeleo se había derrumbado en el momento en que se encontró con lo único que no podían controlar, las consecuencias. Pensé en la vieja presa. Sus piedras agrietadas y gastadas. Pero todavía guardando historia en cada línea. Y pensé en la nueva. Erguida con fuerza silenciosa. Prueba de que reparar algo bien significa respetar su propósito en lugar de explotar su presencia. Elena se unió a mí. Manos en los bolsillos del abrigo. ¿Sabes?, dijo. La mayoría de la gente nunca vive para ver una justicia tan limpia. Miré el aliviadero. Escuchando el ritmo del agua. La mayoría de la gente no es empujada lo bastante fuerte como para luchar por ella. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora, dije. El valle está a salvo. La verdad está registrada y cada persona ahí abajo sabe exactamente lo rápido que pueden ahogarte las mentiras. Sonrió. Bien dicho. Nos quedamos allí un rato más. Sin tensión. Sin plazo. Sin colapso esperando ocurrir. Solo dos personas mirando una estructura reconstruida por la ley. Por la verdad y por la terca negativa a ser borrada. Por fin me volví hacia casa. Detrás de mí. El agua seguía fluyendo. Firme. Honesta. Indiferente a la codicia de nadie. Aquí fuera. La tierra recuerda quién la respetó y quién intentó reescribirla. Y se asegura de que la diferencia nunca se olvide.